Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la conceptualización de incubadoras empresariales. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, vamos a iniciar este nuevo curso, ¿no?, de emprendimiento y de innovación. Esto nos va a llevar a tener luces de lo que hoy puede representar una oportunidad para todos, ¿no? Estamos en una situación en la que muchos pues han perdido sus empleos o no saben, ¿no?, cómo autoemplearse. Pues bien, llega justamente este tema que es de vital importancia, sobre todo cuando la coyuntura pues apremia, ¿no?, por sacar lo mejor de nosotros. Es así que hoy vamos a hablar pues de las incubadoras, ¿no?, empresariales. ¿Qué es una incubadora de empresas? Una incubadora de empresas es una organización creada pues para apoyar el desarrollo de nuevos proyectos de emprendimiento en sus etapas iniciales, con el fin pues de que se construya la empresa mediante su desarrollo, su fortalecimiento y su crecimiento. Las incubadoras ofrecen pues consultoría desde la fase inicial del proyecto a partir del momento en el que se desarrolla aquella idea de negocio. De alguna u otra manera, ¿no?, en algún momento siempre hemos querido desarrollar, ¿no?, un negocio o no sabemos por dónde iniciarlo, cómo iniciarlo o qué datos o qué información pues nos falta para poder encaminar esa idea. Pues bien, justamente allí es que cobra relevancia este concepto de incubadora de empresas. Sin embargo, ¿no?, tiene una función que también se da en un corto, mediano y a largo plazo. Es así que las incubadoras pues, de empresas pueden ser eh, entidades públicas o también privadas. Las incubadoras son excelentes herramientas para impulsar el nacimiento de empresas, pues proporcionan la asistencia necesaria para poder crecer. Hablamos de que en estas incubadoras existe pues un equipo multidisciplinario cuya función justamente es la de soporte, ¿no?, para el seguimiento, ¿no?, de este camino en medio pues de ver florecer una idea. Las incubadoras de negocio es una herramienta fundamental para impulsar pues el nacimiento de nuevas empresas y cuyo uso ya se ha popularizado en muchas partes del mundo. Diversos gobiernos a nivel mundial vienen justamente impulsando, ¿no?, este tipo de ideas, este tipo de apoyo, ¿no?, para justamente lograr, ¿no?, que estas ideas vean la luz y se materialicen en algún momento. Cuando se realiza un plan de negocios, no basta con simplemente tener una idea. Es necesario estructurarla, gestar un plan que proyecte el desarrollo, así también como la ejecución del emprendimiento. En una incubadora, los emprendedores pues establecen contactos con otros emprendedores e inversionistas potenciales, desarrollan sus ideas y crean pues planes de negocios, bajo la asesoría personalizada claramente de los mentores, ¿no? Además, las incubadoras ofrecen pues un espacio físico y una orientación legal, financiera, así como también contable. Estos centros se encargan pues de evaluar la viabilidad técnica, financiera, ¿no?, de mercado y también el plan que se pretende pues crear en base a esta idea. Proporcionar servicios de asesoría legal en muchos de los casos, desarrollar pues los planes de mercadotecnia y ventas si es que es necesario, ¿no? En ese sentido, se aporta pues un espacio físico, un equipo, una logística de acceso a financiamiento y capital semilla, ¿no? Pues bien, entonces de allí justamente la importancia de que aquella idea realmente esté soportada, ¿no?, por estos lineamientos, por estas personas pues que están especializadas, ¿no?, pero que a su vez, ¿no?, reunidas en este equipo multidisciplinario nos provean, ¿no?, de los lineamientos que son necesarios para gestionar, ¿no?, aquel plan que nos lleve a materializar esta idea. Pues bien, ¿cuáles son entonces los objetivos de una incubadora de negocios? Los principales objetivos de una incubadora son apoyar el surgimiento de nuevas empresas. Muchas veces simplemente nos quedamos en ideas, nos quedamos en eso y no sabemos encaminarlo, no sabemos darle ese sentido. De repente nos aventuramos, ¿no?, a gestionar algún negocio
¿no? Pero sin una base sólida, ¿no? De información. Es así que muchos negocios pues caen en el camino, ¿no? Y de lo que se trata es que justamente estos negocios tengan sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Tengan esa permanencia y esa secuencia de sus actividades. No se trata de que al mes, 2 meses, 3 meses o a los 6 meses terminen por desaparecer, ¿no? Bien, tenemos también minimizar el riesgo del fracaso de un nuevo negocio. Y esto se debe justamente a que este tipo de incubadoras proveen de aquella información que es necesaria en términos de entorno, en términos de mercado, de coyuntura actual, etc. Tenemos también que uno de los objetivos principales es asegurar el éxito de proyectos pues innovadores, ¿no? Y colaborar claramente con su crecimiento. Em, Muchas empresas, tanto del ámbito privado como estatales, vienen justamente impulsando y muchas de ellas ya han visto la luz, ¿no? Como vamos a ver en los ejemplos de forma posterior. Pues bien, ¿cómo se estructura una incubadora de empresas, no? Una incubadora de empresas tiene 3 etapas, o se considera dentro de ellas 3 etapas. Tenemos la pre-incubación, y es que en esta etapa pues se analiza la idea del negocio. Es precisamente en este momento que se evalúa la idea, se comprueba si es viable o no y se determina cuál es la mejor forma de ponerla en funcionamiento. En la preincubación se crea el plan de negocios y si ya existe uno, se optimiza al máximo. Además, se determinará cuál es el mejor tipo de negocio para la idea y cómo ejecutar pues el plan de acción. La duración aproximada en esta etapa es de unos 6 meses. Y es que muchos creen, ¿no? O muchos han tenido de repente esta apreciación de que tengo una idea de algo e inmediatamente lo puedo poner ya en marcha. Y es que muchos también han perdido hasta sus capitales. ¿Por qué? Porque no se hace un análisis profundo, pormenorizado, no se hace un análisis en base a la realidad actual. Hay muchos productos, por ejemplo, que antes de la pandemia tenían una salida muy vertiginosa, ¿no? Tenían una salida muy rápida y hoy no. Eh, Llamémosle, por ejemplo, ¿no? Estas personas que se dedicaban a la fabricación, pues, de solamente por citar un ejemplo, de uniformes escolares, ¿no? Vemos que hoy día ya no hay demanda para eso. Lo mismo sucede cuando uno tiene una idea, pero hay que también adecuarla al contexto actual, ¿no? Hay que adecuarla a la realidad, ¿no? Pues bien, esto sucede en la preincubación. Ahora, en el paso 2 o en la fase 2 tenemos la incubación. Esta es la etapa de poner justamente en marcha el proyecto y empezar a desarrollar el plan de negocios con toda la asesoría necesaria para su éxito. Y es que cuando nosotros, ¿no?, damos marcha a un proyecto, estas incubadoras nos proveen de aquellos especialistas que claramente nos van a dar ese soporte para ya la puesta en marcha de esta idea. Durante todo el proceso de incubación, la empresa tendrá el acompañamiento necesario para su buen funcionamiento. Los responsables reciben pues capacitación constante para que puedan desarrollar su negocio con una independencia cada vez mayor. La incubación tiene una duración aproximada de entre 1 a 2 años. Obviamente es un tiempo relativo, ¿no? Es una aproximación nada más, aunque este periodo, pues, obviamente puede variar, ya que influirán en el tiempo de duración, las características, las necesidades de cada una de las empresas, dependiendo del tipo de emprendimiento. Pues bien, como tercera fase tenemos la post-incubación. Y es que una vez finalizado el periodo de incubación y luego de que la empresa pues haya alcanzado el grado de madurez esperado, ha llegado el momento en que el negocio se independice. La empresa recibe toda la asesoría y el acompañamiento necesario para que continúe su desarrollo fuera pues, del espacio físico de la incubadora. La post-incubación suele durar entre 6 meses y un año, dependiendo de las necesidades pues, de cada negocio. Y es que, como hemos dicho, todas las ideas, todos los negocios, todos los planes de negocios no son iguales, ¿no? Hay definitivamente negocios que de repente han de despegar mucho más rápido que otros, mientras que otros van
a situarse, ¿no?, en esta especie de caminar lento, pero también seguro, ¿no? Pues bien, tipos de incubadoras de empresas. Tenemos las incubadoras pues tradicionales, que apoyan la creación de empresas en sectores tradicionales, cuyos requerimientos de infraestructura física, tecnológica y mecanismos de operación son básicos, ¿no? Su tiempo de incubación generalmente es bastante corto, es entre 3 a 6 meses, ¿no? Y hablamos en incubadoras tradicionales de negocios, ¿no?, que son normalmente comunes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, restaurantes, lavanderías, tiendas, joyerías, consultoras, etcétera, ¿no? Entonces son negocios que de alguna u otra manera nosotros ya los conocemos, hay información previa, ¿no?, un poco de repente más rica, ¿no?, en información justo de este rubro, ¿no? Tenemos también las incubadoras de empresas fundamentadas en el desarrollo de estrategias. Y es que apoya la constitución pues, de empresas cuyos requerimientos de infraestructura física, tecnológica y mecanismos de operación son semi-especializados e incorporan elementos de innovación. Estas actúan desde el entendimiento del modelo de negocio empresarial y proyecciones estratégicas. El tiempo de incubación aproximado en estos centros es de 12 meses. Por ejemplo, el desarrollo de redes simples, ideas de negocio diferenciadoras, distribuidoras, aplicaciones web, sector alimentos, sector agrícolas, comercializadoras. Si bien es cierto, es un poco más especializado que las primeras, ¿no?, que las incubadoras tradicionales, requiere pues de un poco más, claramente, de información sobre el entorno donde se va a desarrollar. Pues bien, tenemos también las incubadoras, ¿no?, de alta tecnología, que son las que apoyan la constitución de empresas en sectores más avanzados, tales como tecnología de la información y comunicación, ¿no? Vemos hoy en día mucho el tema, por ejemplo, que funciona en redes sociales, la biotecnología, el sector de alimentos, el sector farmacéutico, etcétera, ¿no? Y es que, dependiendo también de este tipo de incubadoras, es que se va a requerir justamente el apoyo, ¿no? Y va a depender también aquel tiempo que se va a necesitar para poder poner en marcha esto, ¿no? Este tipo de incubadoras. Pues bien, ahora, hay que saber también diferenciar estos dos conceptos principales, ¿no? Y hay cierta confusión, ¿no?, entre incubadoras y aceleradoras, ¿no? Las incubadoras ayudan a los emprendedores a descubrir y fortalecer su producto mínimo viable, ¿no? Y están situadas, si nos vemos en esta imagen, ¿no?, al inicio, es decir, después de la idea, ¿no? La incubadora viene cuando ya tenemos aquella idea, ¿no? Es obtener esta especie de prototipado, ese plan de negocios y el desarrollo del producto. Sin embargo, las aceleradoras, ¿no?, enfocan su atención en hacer escalar la empresa, que de hecho ya tiene un prototipo, ya tiene un planificado de su negocio y completado, ¿no?, su descubrimiento de clientes. Es decir, ya tiene una evaluación un poco más importante en términos de información, ya cuenta obviamente con la idea, ya cuenta también con el plan de negocios, ya cuenta, ¿no?, con la evaluación del producto mínimo viable. Y es así que las aceleradoras más bien ya se encuentran en esta fase para obtener pues la inversión pre-semilla, ¿no?, o aquella transacción inicial del negocio, ¿no? Entonces, hay un poco a veces de confusión en cuanto a obtener esta información, ¿no? Entonces, la incubadora está allí con la idea, ¿no? Ocurre inmediatamente después de la idea. Sin embargo, para la aceleradora ya se cuenta incluso con este producto mínimo viable, ¿no? Ese es uno de los requisitos justamente para ya adentrarnos a las aceleradoras. Pues bien, Innovate Perú, quizás muchos de ustedes pues han escuchado, ¿no?, hablar de este programa, ¿no?, que lo impulsa el gobierno del Perú. El programa Innovate Perú cofinancia proyectos de innovación empresarial, ¿no?,
desarrollo productivo, emprendimiento e instituciones de ecosistema. Y lo que busca es impulsar el ámbito de emprendimiento, así también como de innovación, ¿no?, en nuestro país. Tiene estos portafolios, ¿no? Habla y provee justamente de opciones en cuanto a otorgar, por ejemplo, aquel plan semilla, ¿no? En innovación empresarial, en desarrollo productivo, en emprendimiento, en instituciones del ecosistema y en innovar para reactivar, que es uno de los últimos programas que ha sacado Innovate Perú, justamente por el tema del COVID, ¿no? Innovate Perú se desarrolla gracias también al trabajo del Ministerio de la Producción, lo impulsa en realidad el Ministerio de la Producción para darle el soporte necesario justamente a estos emprendimientos, ¿no? Y que no se queden simplemente en ideas, sino que de alguna u otra manera pues se ejecuten, ¿no? Pues bien, justamente, ¿no? Estos programas ofrecidos obviamente por el gobierno, eh, será con el apoyo pues del Estado, ¿no? Y es que por resolución 384-2020, produce Innovate Perú, aprueban aquel otorgamiento de subvenciones a favor, pues, tanto puede ser de personas naturales como también de jurídicas privadas, ¿no? Y se da esta subvención justamente para que puedan poner a qué capital que se necesita también para impulsar estos negocios. Y promueve justamente pues concursos pensados para ti, dice, ¿no? Y nos da una serie de alternativas que tenemos finalmente. Se presentan, ¿no? O nos podemos presentar como microempresa, como pequeña empresa, ¿no? Como mediana empresa, como gran empresa y otros actores que pueden ser, por ejemplo, personas naturales o presentarse de manera individual. Es así que este tipo pues, de incubadoras, este tipo de programas ofrecen aquellas facilidades para que ante una idea innovadora también nos podamos presentar, ¿no? Bien, tenemos entonces acá los diversos programas que son patrocinados justamente por Innovate Perú. Tenemos los concursos de pasantías tecnológicas, ¿no? El programa de desarrollo de proveedores, Startup Perú, ¿no? Programa pues de apoyo a clusters, ¿no? El concurso de innovación para microempresas, concurso de misiones tecnológicas, concurso de innovación empresarial, ¿no? Innova Suyo. Y es que en muchas ocasiones, a veces, y claramente dada la coyuntura, desaprovechamos este tipo de programas, ¿no? Este apoyo que no solamente lo da el Estado, también nos lo brinda instituciones privadas, pero muchos de nosotros no lo sabemos, ¿no? O no ingresamos a la web a hacer la búsqueda, ¿no? Entonces, este curso justamente lo hemos gestionado para encontrar, ¿no? Aquellos enlaces, aquellas herramientas que ustedes les provea, ¿no? De esa información que es tan necesaria, sobre todo en estos tiempos, donde las ideas no pueden quedar en eso, en ideas, ¿no? Bien. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Como ya veíamos en la imagen anterior, el programa Innovar para Reactivar. El gobierno, como sabemos, viene impulsando pues diversas estrategias para reactivar la economía, dando bonos, dando estos programas con los bancos también, donde los intereses son menores, ¿no? Entonces tenemos justamente este programa de Innovar para Reactivar. Es la estrategia de Innovate Perú, justamente para sumar aquella reactivación social, económica y sanitaria, como respuesta pues a esta crisis ocasionada por la pandemia, ¿no? Se trata de un paquete de instrumentos que cuenta con una oportunidad para todos los actores del sector. Y los actores ya sabemos que son pues aquellas pequeñas, medianas, grandes empresas o público en general, incluso si nos presentamos de forma individual, ¿no? Con ella se busca justamente impulsar una ola pues, de innovaciones desde múltiples sectores para hacer frente a los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos. Se trata de una iniciativa a corto, mediano y largo plazo que justamente lo que busca es impulsar a las empresas y al ecosistema de la innovación a que generen nuevas propuestas de valor, ¿no? Que conviertan pues esta crisis en una oportunidad, ¿no? Y hemos hablado, ¿no? En diversas ocasiones de lo importante que
que es justamente aprovechar, y por más que suene raro, ¿no? Y transformar la crisis en oportunidad, porque siempre se puede hacer y gestionar este ámbito de innovación. Pues bien, justamente eso es lo que busca esta clase de programas, porque lo que quiere es obviamente enmarcarse en el ámbito de ser pues un país más fortalecido, más resiliente, pero también más inclusivo. Y es que muchas personas no pueden poner en marcha sus ideas justamente por que no cuentan con la asesoría requerida o necesaria, o porque no cuentan incluso con el capital necesario. Pues bien, estos programas sirven justamente para esto. Y tenemos, ¿no? En toda esta información que coloca Innovate Perú, por ejemplo, establece cuáles son los requisitos, pues, para participar. Este es un ejemplo nada más, ¿no? Estamos acá hablando de una persona natural. Ahí el reto Innova COVID-19, por ejemplo, ¿no? Nos habla que tiene que ser una persona natural, bueno, obviamente contar con DNI, ¿no? Ser mayor de edad, no estar calificado negativamente en las centrales de riesgo, ¿no? Tener pues una experiencia mínima de 1 año en proyectos similares y otros criterios descritos en las bases del concurso. Son requisitos que por lo general pues colocan, ¿no? Y van a variar obviamente dependiendo de los tipos de proyectos a los que querramos pues acceder, ¿no? A los tipos de programas que querramos acceder, y claramente nos va a servir, ¿no? Nos va a servir para esta puesta en marcha, para ese empujón que de alguna u otra manera necesitamos, pues, para seguir, ¿no? Con nuestras actividades. Pero vamos a evaluar un poquito, ¿no? Innovate Perú, si bien es cierto, muchos de nosotros lo conocemos, pero ya viene desde hace años atrás, desde el 2007, donde pues inicia actividades, ¿no? Como aquel programa de ciencia y tecnología, ¿no? Y es que justamente se establece para apoyo, ¿no? A estas empresas, y es así como año a año pues ha venido implementando aún más. Si bien es cierto, empezó pues con un fondo, ¿no? En alianza, por ejemplo, con el BIP, ¿no? De 25 millones por parte del BIP y el Tesoro Público 11 millones, pues hoy el apoyo es mucho mayor. Más aún, ¿no? Hoy que estamos en este tema pues de pandemia, donde todos, de alguna u otra manera, hemos visto emprendimientos, ¿no? Emprendimientos forjados por universitarios incluso, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en los ejemplos. Me interesa que ustedes vean esos ejemplos. Pero no podemos dejar de lado tampoco esta línea de tiempo, ¿no? Y es que Innovate Perú ha tenido justamente este crecimiento sostenido, ha apoyado, ¿no? A muchos emprendimientos. Vamos a ver solamente hasta el 2017, ¿no? Es decir, 10 años después de haberse iniciado, ¿no? Este programa, cómo es que ha venido creciendo. Y es que hasta el 2017 se hablaba de que tenía pues más de 2.500 proyectos cofinanciados, ¿no? Entonces estamos hablando de proyectos que si no hubiese existido este programa, no hubiesen visto la luz, ¿no? Y muchos de ellos ya se encuentran justamente en operaciones, ¿no? Tenemos que en términos monetarios, por ejemplo, 487 millones de soles otorgados. Sabemos que los capitales semilla, pues obviamente no se devuelven, es un capital semilla con los que empiezan las organizaciones y lógicamente en algún momento ellos tienen que enrumbar. Pero ese capital semilla, ¿no? Es algo que probablemente muchas empresas pequeñas o muchas personas naturales no hubiesen podido conseguir solas, ¿no? Entonces, estos programas dieron aquella facilidad para que ellos pues, puedan iniciar sus operaciones, ¿no? El 50% de proyectos de innovación provienen del interior del país. Y es que Lima no es el Perú, siempre hemos escuchado esa frase, ¿no? Lima no es el Perú. Entonces, cuando hablábamos de poner en práctica algún proyecto, siempre pues se tenía que enmarcar en estar primero en la capital para poder pues darle luz, ¿no? Alguna idea. Sin embargo, estos programas nos permiten que no solamente pues se centren en la capital, sino a nivel nacional, ¿no? El 60% de proyectos de innovación son impulsados por las MIPYMES, ¿no?
Entonces estamos hablando de que gran parte del apoyo de estos programas justamente recae en aquellas pequeñas empresas, en aquellas empresas en las que tiene incluso, ¿no?, menos de 10 trabajadores, pero que les ha permitido dar continuidad a sus labores y proveer justamente de autoempleo en muchos casos, ¿no? Tenemos que el 70% de asociados son universidades. Y es que muchas universidades, ¿no?, muy comprometidas con el desarrollo también del país, han identificado que no solo se trata de sacar, pues, estudiantes por sacar, ¿no?, o egresados por sacar, porque finalmente el sacar egresados y que luego no consigan trabajo quiere decir que va a haber, pues, mano de obra desperdiciada. Es así que justamente muchas empresas cuentan con estas incubadoras, pues, de negocios, ¿no? Tenemos también 12 incubadoras y aceleradoras de negocios fortalecidas, ¿no? Y es que, aunque parezca mentira, este tipo de programas fortalecen más, ¿no?, aquellas empresas que también quieren funcionar como empresas que fortalezcan a otras empresas, ¿no? Esa especie de darnos la mano unos a otros, ¿no? Pues bien, incubadoras en Latinoamérica, ¿no? Y estas son solamente para citar unas cuantas, ¿no? Y tenemos en Perú, BioIncuba, dice, ¿no? Tenemos también Sistema de Incubación de Empresas y Emprende UP de la Universidad del Pacífico. Sin embargo, podríamos hablar de muchas más incubadoras que están saliendo, ¿no?, a la luz, porque son una evidencia clara de cómo se puede trabajar y cómo se puede ayudar en términos de innovación y de emprendimiento, ¿no? Bien, este estudio se hizo en México, ¿no?, y habla justamente de la colaboración, pues, de grandes empresas con startups en América Latina. Y es que el tema de las incubadoras de empresas no solamente son exclusivas del Perú. Muchos países vienen apostando por proporcionar estos programas, pero a la par, ¿no?, de los gobiernos también tenemos empresas del sector privado que apoyan justamente en este ámbito de innovación. Y es que tenemos, por ejemplo, a empresas como Merck, como Grupo Bimbo, Falabella, YPF, Petrobras, ¿no?, que también contribuyen, ¿no?, con estas incubadoras para que se puedan, pues, gestar estos nuevos emprendimientos. Y es que en todos estos países que engloba, pues, a Brasil, a México, a Colombia, Chile, Argentina y Perú, se indica que es donde se concentra la mayor actividad de emprendimientos en América Latina. Se hizo mediante este estudio justamente para saber cuántos son los emprendimientos en estos países que concentran, ¿no?, la mayor cantidad de emprendimientos, valga la redundancia. Y tenemos que son 460 iniciativas, por ejemplo, que han ayudado, pues, justamente a estas empresas. Son 184 empresas participantes, 107 grandes corporaciones, ¿no?, en 19 ciudades de América Latina y en 6 países. Y es que no les es indiferente, ¿no?, a muchas empresas saber claramente cómo contribuyen, ¿no?, eh, dando esta información, ejerciendo esta iniciativa, ¿no?, a tantas personas que de hecho pueden gestionar mejores innovaciones, ¿no?, a partir justamente de este apoyo. Pues bien, entonces vamos a pasar a la parte de casos prácticos, que era justamente lo que querían que ustedes vean, ¿no?, para ver cómo estamos avanzando en estos términos de incubación de empresas. Tenemos, por ejemplo, que Innovate Perú, ¿no?, de la mano con BID, de la mano con la Universidad del Pacífico, ¿no?, el Ministerio de Producción, la Embajada de Israel también, han lanzado, pues, este programa, ¿no?, Vacúnate Perú, Hackathon, ¿no? Y lo que buscan es generar aquellas soluciones innovadoras para llevar, pues, salud a todos los peruanos. Y es que sabemos que hay mucho temor, ¿no?, con respecto, por ejemplo, al tema de la vacuna, ¿no? Muchas personas tienen resistencia a la vacuna porque piensan, pues, que el proceso de repente no ha sido el adecuado o se ha dado en un proceso demasiado rápido. Hay esta percepción, ¿no? Sin embargo,
lo que busca justamente esta convocatoria, este programa, es generar soluciones innovadoras, ¿no? De modo tal que se les informe a la población, pues, que la vacunación va a ser lo único que nos proporcione, ¿no? Una medida, pues, de cuidado frente a los contagios, ¿no? Entonces, este programa lo que busca es impulsar, ¿no?, la comunicación, la transparencia en cuanto a la información, ¿no?, sobre la vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la medida, ¿no?, que estemos pues protegidos, ¿no?, vamos a lograr llegar a ese nivel de mediana estabilidad, ¿no?, en términos de contagios, ¿no? Y lo que se busca es que justamente toda la población de alguna u otra manera se proteja. Es por esto que se lanza justamente esta idea, ¿no?, este programa. Y si vemos, existe la participación de múltiples instituciones, incluso muchas de ellas internacionales, ¿no?, que lo que buscan es finalmente el bienestar de toda la población. Allí les dejo el link también para que puedan ingresar, ¿no? Bien, tenemos una aplicación, por ejemplo, que se ha lanzado recientemente, ahora pues hace 3 o 4 días, que es Oximap, ¿no? Este sitio web busca un lugar de confianza donde conseguir oxígeno medicinal. Y si bien es cierto, la aplicación ya se lanzó, ¿no? Es decir, no está dentro del ámbito pues de incubadora, sino podría enmarcarse dentro del ámbito de aceleradora. ¿Por qué? Porque esto ya está en camino, ¿no? Entonces, lo que se va a buscar ya no es empezar con la idea, porque la idea ya está, ¿no? Esto ya se lanzó, sino más bien seguir impulsando y repotenciar lo que ya se tiene. Es así, ¿no?, que esta comunidad de estudiantes, porque son estudiantes de la Universidad San Marcos, de la Universidad del Pacífico, la de Lima, que justamente han diseñado, ¿no?, esta aplicación. Entonces, han lanzado esto con mucho éxito, ¿no?, con mucho éxito esta aplicación, donde a los días nada más de haberlo lanzado han contado con 300.000 visitas. Y es que el tema del oxígeno hoy se ha vuelto cada vez más relevante. Sabemos que diariamente, ¿no?, el Perú tiene un déficit de 110 toneladas de oxígeno, ¿no? 110 toneladas que claramente no se pueden conseguir porque ya no hay más poder de fabricación, de elaboración de este insumo que en este momento es de alta demanda, ¿no? Entonces, lo que se quiere para esta aplicación es contar justamente con los datos precisos para la búsqueda de este insumo. Sabemos, ¿no?, que de algún tiempo atrás, desde que empezó la pandemia, hemos sido víctimas de fraudes, ¿no?, de delincuentes, ¿no?, que claramente se aprovechan en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Pues bien, esta aplicación lo que hace es darte la ubicación de los lugares que proveen del oxígeno a un radio de 5 kilómetros, ¿no? Ahora, se preguntarán, ¿no?, ¿y cómo sé yo que realmente es confiable? Pues bien, hay una opción donde las personas que hacen la compra del oxígeno ingresan información a esta aplicación y los creadores, ¿no?, de esta aplicación tienen que ir a verificar si esos datos claramente son reales, si se está vendiendo el oxígeno tal y como debe de venderse. Es así que ingresan la data, ¿no?, de este local, por ejemplo, que se va incorporando pues a estos lugares, ¿no?, donde ustedes visualizan estas bombitas verdes, ¿no?, que son aquellos lugares justamente de oxígeno que proveen pues oxígeno medicinal, que son confiables, que es a precio justo, ¿no? Más que todo a precio justo. ¿Por qué? Lugares donde venden oxígeno hay quizás varios, pero obviamente en algunos pues se aprovechan, ¿no? Entonces nos lanza justamente esta ubicación, ¿no?, de contar con el oxígeno necesario, que tenga el stock, pero que también se venda a precio justo, donde se impida pues que haya gente inescrupulosa que se aproveche de esta situación.
Entonces, como vemos, los resultados que se muestran son a 5 kilómetros, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, que ya está puesta en marcha, aplicaría un poco más para aceleradora. Sin embargo, no quería dejar de mostrarles cómo es que se viene trabajando este tipo de aplicaciones, ¿no? Tenemos también a Telefónica del Perú, que también cuenta con estas incubadoras, que trabaja de la mano con la Universidad de Piura, con el BIP también, ¿no? Y es que la Universidad de Piura también cuenta con varios programas de eh, incubadoras, ¿no? Pues bien, tenemos también a la Universidad Científica, ¿no? Y tiene la Startup Científica. Es un área de incubación de negocios innovadores pertenecientes a la unidad justamente de investigación y desarrollo de la Universidad del Sur, ¿no? Se encarga pues de brindar la mentoría y gestión necesaria para apoyar y consolidar las iniciativas de idea de negocios que provienen pues de la población académica o de la misma área, ¿no? Y es así que lo que busca esta startup es justamente dinamizar, ¿no? La investigación, la innovación, la consultoría empresarial, ¿no? Dependiendo de la facultad, ¿no? Porque puede ser, en este caso, como lo indica la Facultad pues, de Ciencias Empresariales, ¿no? Puede ser también de otra facultad, ¿no? Y lo que busca, básicamente, es promover la innovación, el desarrollo tecnológico, como aquellos motores de cambio pues, organizacional a nivel nacional e internacional. Tenemos también a la Universidad Continental, ¿no? Que también cuenta pues con su centro de emprendimiento, ¿no? Y nos habla, ¿no? Que ya viene trabajando años atrás y con este centro de emprendimiento lo que busca es el desarrollo de actitudes y competencias emprendedoras de sus estudiantes egresados, ¿no? Brindándole claramente herramientas que sean pues necesarias para generar ideas, pero también propuestas, ¿no? Que resulten creativas e innovadoras, ¿no? Entonces, esta incubadora, por ejemplo, o este proyecto nació pues en el 2002. Desde entonces ya vienen participando en diversas capacitaciones, en diversos eventos nacionales e internacionales, ¿no? Y actualmente somos parte de la Asociación Peruana de Incubadoras de Empresas, Perú Incuba, ¿no? Como socio fundador. Y es que en algún momento, ¿no? Se tuvo que poner ese stand-by en decir, ok, como universidad tú me puedes sacar muchos profesionales, pero ¿a dónde van? ¿No? En el Perú sabemos que hay pues más demanda para trabajos que puestos de trabajo, ¿no? Entonces no se trata de sacar por sacar, sino más bien de generar esta especie de emprendimientos, ¿no? Estos programas que les permitan claramente a sus egresados poder emplearse y proporcionar, ¿por qué no?, empleo a otras personas, ¿no? No depender únicamente de organizaciones grandes para emplearse, ¿no? Bien. Tenemos, ¿no? Por el lado de la Universidad de Piura, por ejemplo, la UDET, la incubadora de negocios. Y es que la incubadora de negocios de la Universidad pues, de Piura, que junto a organizaciones nacionales e internacionales buscan conectar, incubar e impulsar emprendimientos tecnológicos e innovadores en diversos sectores, como puede ser la agroindustria, la pesca, la diversidad o biodiversidad y servicios. Y nos hablan justamente, ¿no?, de que ya cuentan con más de 120 emprendimientos asesorados, más de 300 empleos generados, ¿no? Capital captado por startups, ¿no? Personas capacitadas, horas de mentoría, ¿no? Alumnos de su misma institución, o sea, de la universidad, asesorados, etcétera. Entonces, la incubadora justamente de negocios de la Universidad de Piura, ¿no? Tiene pues este atractivo en servicios pues de mentoring, de asesoramiento, de capacitación, una red de inversionistas, pero también cuenta con programas, ¿no? Que les dan pues, por ejemplo, a sus mismos egresados, como tenemos Open Future, enfocado en emprendimientos tecnológicos con gran impacto social. SUP,
que prepara y hace seguimientos antes, durante y después, por ejemplo, a startups que postulen a los diferentes concursos de Startup Perú, ¿no? WICE, que desarrolla habilidades en todo lo referente a lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en mujeres emprendedoras. Y es que de un tiempo para acá se está poniendo pues mucho énfasis, por ejemplo, ¿no? En el rol de la mujer científica, por ejemplo, ¿no? Baxon Collaborative se centra pues en impulsar la educación sobre emprendimientos durante la etapa universitaria. Y es que, de alguna u otra manera, se ha sabido segmentar, ¿no? En qué parte o en qué momento realizar esta mentoría, y si no es mentoría, de repente hacer este seguimiento, ¿no? Para las diversas ideas o las diversas propuestas de proyectos. Tenemos también innovación abierta, que promueve pues, el desarrollo de proyectos en conjunto con empresas que buscan pues, mantenerse a la vanguardia de la innovación. Y es que también debemos de recordar que muchas empresas, ¿no? O muchas ideas están empezando desde cero, mientras otras, quiera que no, ya tienen algo más consolidado. Y en esa medida es que se segmenta un poquito más para abordarlo, ¿no? Desde donde se encuentre y poder darle, pues, aquel soporte, ¿no? A estas ideas o a estos emprendimientos. Startup UDEP, que es un programa de emprendimiento para sus propios estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y que pone mucho foco justamente en su sector estudiantil, ¿no? Tenemos también, ¿no? A diversas universidades, en realidad, no es la única, ¿no? Tenemos a la Oficina de Emprendimiento, por ejemplo, de la Universidad de Lima, ¿no? Este centro de la Universidad de Lima invita, por ejemplo, a la promoción de empresas dentro de su comunidad universitaria a través, pues, del desarrollo de la cultura emprendedora y el apoyo a alumnos graduados e incluso docentes, ¿no? Tenemos también a la incubadora de empresas innovadoras dispuesta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y patrocinada, pues, por el Ministerio de Producción, que busca startups en su edad temprana que se enfoquen en utilizar tecnologías para construir pues, el futuro de la industria sanitaria, educativa, agroalimentaria. Y lo que busca claramente generar este tipo de incubadoras es el impacto positivo, ¿no? Esta incubadora de empresas innovadoras, ¿no? Que se desarrolla en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con un equipo de tutores especializados justamente en desarrollo de productos y marketing, así como una comunidad amplia de inversionistas y socios, ¿no? Pues bien, tenemos también la startup Uni, ¿no? Que cuenta pues con esta incubadora, ¿no? Desarrollada en esta universidad y cuyo enfoque está dirigido, por ejemplo, a la tecnología, ¿no? Brinda servicios que involucran pues talleres de técnicas de innovación, laboratorios abiertos, organizaciones de eventos, ¿no? Así como lo que respecta a la preincubación e incubación también de proyectos, ¿no? Y así tenemos diversas universidades que se han visto, ¿no? En aquella responsabilidad de brindarle también esta asesoría, ¿por qué no?, a sus egresados y a sus graduados, ¿no? Tenemos también, ¿no? A UNAM, por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento habrán escuchado pues hablar de ella. UNAM es la plataforma peruana de fortalecimiento al ecosistema de emprendimiento social y ambiental en el país, ¿no? Y lo que busca justamente CUNAM es integrar y propiciar sinergias entre los distintos pues, actores, ¿no? Públicos y privados, nacionales e internacionales, que buscan fomentar este tipo de negocios justamente en el Perú, desarrollando pues contenido y facilitando espacios de colaboración, reconocimiento, aprendizaje e inspiración, ¿no? De hecho, UNAM pues hoy es una red que impulsa o ha impulsado más de 190 emprendimientos sociales y ambientales a nivel nacional, ¿no? Y es que hoy en día se habla de un trabajo integrado, ¿no? En el sector público, entre el sector privado, la sociedad civil, los medios y la educación misma, o la academia, ¿no?
Ya no hablamos de un trabajo pues individualizado, sino más bien un trabajo en conjunto, ¿no? Hemos visto que en medio de esta pandemia lo único que nos ha fortalecido es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo que todos de alguna u otra manera hemos tenido pues que desarrollar, ¿no? Pues bien, no quería irme sin antes indicarles, ¿no? Que así como diversas instituciones, ¿no? En el ámbito, pues, educativo están impulsando estas incubadoras, también tenemos, ¿no? A CAMEX impulsando, ¿no? Este ámbito de innovación, pero también de emprendimiento. Ustedes pueden recibir información sobre la incubadora de CAMEX al correo info@camexperú.org.p, ¿no? Que siempre estamos para ayudarlos. Pues bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.